Existe un principio en la física que Einstein cuestionó durante toda su vida, pero que terminó confirmando la verdad más revolucionaria sobre la realidad: que el acto de observar cambia lo observado, y que la consciencia no es un espectador pasivo, sino un participante activo en la construcción del universo. Este documental explorará exactamente qué sabía Einstein sobre el efecto observador, por qué le incomodaba tanto esta verdad, y cómo ese mismo principio que él ayudó a descubrir, pero se resistió a aceptar completamente, puede aplicarse para comprender la creación consciente de abundancia en todas sus formas. Al final, se revelará la pregunta específica que Einstein formuló y que contiene la clave práctica para aplicar el efecto observador en la vida cotidiana. Este momento representa una oportunidad de alineación. Quienes resuenen con esta exploración pueden escribir en los comentarios la palabra abundancia. Este acto simple es el primer ejercicio consciente de observación intencional, una declaración al campo de que hay atención presente, que hay disposición para comprender, que hay apertura para participar en la creación consciente de realidad. Si te está gustando este video, quiero contarte algo. Ya ha salido a la venta mi nuevo libro virtual, La mente abundante. Si quieres dar un nuevo paso para ampliar tu conciencia, este libro es el indicado. Está disponible con descuento hasta fin de año y también puedes leer una versión gratuita para ver si te gusta. El enlace a la web está en la descripción y en el comentario fijado. Sigamos con el video. Albert Einstein revolucionó la comprensión humana del universo con sus teorías de la relatividad. Demostró que el tiempo no es absoluto, sino relativo al observador. Reveló que la materia y la energía son intercambiables. Mostró que la gravedad no es una fuerza, sino una curvatura del espacio-tiempo. Pero paradójicamente, Einstein pasó las últimas décadas de su vida en una batalla intelectual contra las implicaciones más profundas de la física cuántica, una ciencia que él mismo ayudó a fundar. En 1905, Einstein publicó un artículo sobre el efecto fotoeléctrico que le ganaría el premio Nobel. En ese trabajo, propuso que la luz, que se pensaba era únicamente una onda, también se comporta como partículas discretas llamadas fotones. Esta fue una de las primeras evidencias de la dualidad onda-partícula, un concepto fundamental de la mecánica cuántica. Einstein había abierto una puerta hacia un territorio extraño donde las reglas del sentido común dejaban de aplicar. Pero cuando otros físicos comenzaron a explorar más profundamente ese territorio, cuando desarrollaron lo que se conoce como la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, Einstein se resistió. Niels Bohr, Werner Heisenberg y otros propusieron que las partículas subatómicas no tienen propiedades definidas hasta que son observadas, que existen en múltiples estados simultáneamente, en lo que se llama superposición, hasta que un acto de medición colapsa esa superposición en un estado específico, que la realidad, en su nivel más fundamental, es probabilística y no determinista, y que el observador juega un rol fundamental en determinar qué se manifiesta. Einstein encontró esto profundamente perturbador. Su intuición le decía que el universo debía ser objetivo, que debía existir independientemente de quien lo observara. Su frase más famosa al respecto es: «Dios no juega a los dados con el universo». Con esta frase, expresaba su rechazo a la idea de que la realidad fuera fundamentalmente probabilística y dependiente del observador. Creía que debía haber variables ocultas, factores que aún no se habían descubierto, que explicarían el comportamiento aparentemente aleatorio de las partículas cuánticas. En 1935, Einstein junto con Boris Podolsky y Nathan Rosen publicaron un artículo que se conoce como la paradoja EPR. En él presentaron un experimento mental diseñado para demostrar que la mecánica cuántica, tal como era interpretada por Bohr y sus colegas, debía estar incompleta. El argumento era técnico, pero la esencia era esta. Según la mecánica cuántica, dos partículas pueden estar entrelazadas de tal manera que medir una instantáneamente afecta a la otra, sin importar la distancia que las separe. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia, y argumentó que esto era absurdo. Para él, era más lógico que las partículas tuvieran propiedades definidas desde el principio, propiedades que simplemente se revelaban al medirlas.
no propiedades que se creaban por el acto de medición. Durante décadas, esto quedó como un debate filosófico. Pero en 1964, el físico John Bell desarrolló un teorema que permitía probar experimentalmente quién tenía razón. Y cuando los experimentos finalmente se realizaron en las décadas siguientes, los resultados fueron inequívocos. Einstein estaba equivocado. El entrelazamiento cuántico es real. Las partículas no tienen propiedades definidas antes de ser observadas. El acto de observación realmente afecta la realidad. La acción fantasmal a distancia hacia la existe. Esta es una de las ironías más fascinantes de la historia de la ciencia. Einstein, quien ayudó a fundar la mecánica cuántica, quien proporcionó algunas de sus primeras evidencias, pasó la segunda mitad de su vida tratando de demostrar que sus implicaciones más profundas estaban equivocadas. Y aunque su intuición personal rechazaba estas ideas, los experimentos que él inspiró terminaron confirmándolas más allá de toda duda. Pero aquí está lo fascinante. Aunque Einstein rechazaba la interpretación de Copenhague, él comprendía profundamente el rol del observador. Una de sus preguntas más famosas lo demuestra. Se dice que preguntó: ¿existe la luna cuando nadie la está mirando? Esta pregunta, que puede sonar trivial, captura perfectamente el enigma del observador. Si la realidad cuántica sugiere que las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son observadas, ¿qué significa eso para objetos macroscópicos como la luna? ¿Deja de existir cuando nadie la observa? ¿O hay algo especial sobre la observación consciente que colapsa la función de onda cuántica en realidad definida? Einstein hacía esta pregunta no para aceptar la interpretación de Copenhague, sino para mostrar lo que él consideraba su absurdidad. Para él, era obvio que la luna existe independientemente de si alguien la observa. Pero la pregunta en sí es profunda, porque fuerza una confrontación con el rol de la consciencia en la realidad. Y aunque Einstein no lo aceptaba emocionalmente, intelectualmente él reconocía que esta era la implicación lógica de la mecánica cuántica tal como se estaba desarrollando. El experimento de la doble rendija, realizado por primera vez por Thomas Young en 1801 pero refinado innumerables veces en el contexto cuántico, ilustra perfectamente el problema del observador. Cuando se disparan electrones uno por uno hacia una barrera con dos rendijas, sin observar por cuál rendija pasa cada electrón, se forma un patrón de interferencia en la pantalla detrás. Este patrón solo puede explicarse si cada electrón pasa por ambas rendijas simultáneamente, comportándose como una onda. Pero cuando se coloca un detector para observar por cuál rendija pasa cada electrón, el patrón de interferencia desaparece. Los electrones se comportan como partículas, pasando por una rendija o la otra, no ambas. El acto de observar cambia el resultado del experimento. Esto ha sido verificado miles de veces, con variaciones cada vez más sofisticadas. No es un artefacto experimental, no es un error de medición. Es la forma en que la realidad funciona a nivel cuántico. Y las implicaciones son asombrosas. Significa que la realidad cuántica no es independiente del observador. Significa que el acto de medir, de observar, de enfocar atención consciente, participa en determinar qué se manifiesta. Ahora bien, la pregunta que naturalmente surge es: ¿cómo se conecta esto con la experiencia cotidiana? ¿Cómo se conecta con la abundancia, con las finanzas, con la vida práctica? Después de todo, las personas no son electrones. Las oportunidades económicas no son partículas subatómicas. ¿Es legítimo extrapolar principios cuánticos al mundo macroscópico? Esta es una pregunta válida y requiere cuidado. No se puede simplemente afirmar que porque la observación colapsa funciones de onda en el laboratorio, automáticamente colapsa oportunidades financieras en la vida. Eso sería una simplificación excesiva. Pero hay conexiones legítimas que se pueden explorar con honestidad. Primero, todo en el mundo macroscópico, incluyendo el dinero, las oportunidades y las personas, está compuesto de partículas cuánticas. A nivel fundamental, todo es energía vibrando en patrones específicos. Entonces, aunque el comportamiento cuántico se promedia en el mundo macroscópico, de maneras que hacen que los objetos grandes se comporten de manera más predecible, el sustrato sigue siendo cuántico. Segundo,
y más importante para aplicaciones prácticas, el principio del observador se manifiesta en el mundo cotidiano, no necesariamente a través de colapsos de funciones de onda directos, sino a través de mecanismos psicológicos y neurológicos bien documentados. Cuando alguien enfoca su atención en algo, esa atención cambia literalmente qué información del entorno entra en su consciencia. El cerebro tiene capacidad limitada de procesamiento, entonces filtra constantemente. Y ese filtro está influenciado por lo que la persona cree, espera y busca. Este es el mecanismo del sistema de activación reticular mencionado en contextos anteriores. Cuando alguien decide comprar un coche rojo, de repente comienza a notar coches rojos por todas partes. Los coches siempre estuvieron ahí, pero no entraban en la consciencia hasta que se convirtieron en algo relevante. Del mismo modo, cuando alguien enfoca su observación consciente en oportunidades de abundancia, su cerebro comienza a filtrar información diferente del ambiente. Oportunidades que siempre existieron se vuelven visibles. Entonces, el efecto observador en la vida práctica opera a través de la percepción selectiva. Lo que se observa conscientemente determina qué se percibe, y lo que se percibe determina sobre qué se puede actuar, y las acciones determinan los resultados. Entonces, indirectamente pero poderosamente, la observación consciente influye en los resultados materiales. Einstein reconocía este poder de la atención enfocada. Él decía, no podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Esta frase reconoce que la forma en que se observa un problema determina qué soluciones son visibles. Si alguien observa una situación financiera desde desesperación, solo verá opciones desesperadas. Si la observa desde creatividad y posibilidad, verá opciones creativas. La observación, la perspectiva, el marco mental desde el cual se mira, cambia qué se ve. Otra frase atribuida a Einstein es: la imaginación es más importante que el conocimiento. Esto también habla del poder de la observación consciente interna. La imaginación es observación de posibilidades que aún no existen físicamente. Y esa observación interna, cuando se sostiene con claridad y emoción, influye en qué se busca en el mundo externo, qué oportunidades se reconocen, qué acciones se toman. Hay un aspecto del trabajo de Einstein que se conecta directamente con la creación de realidad: su comprensión de que el tiempo no es absoluto. En la relatividad especial, Einstein demostró que el tiempo transcurre a diferentes velocidades dependiendo del movimiento relativo del observador. En la relatividad general, demostró que la gravedad también afecta el paso del tiempo. Lo que esto significa es que el tiempo no es un contenedor fijo en el que ocurren eventos. El tiempo es relativo al observador. Esta comprensión del tiempo tiene implicaciones profundas para la manifestación. Si el tiempo es relativo, entonces la línea estricta entre pasado, presente y futuro es menos absoluta de lo que parece. Algunos físicos, trabajando dentro del marco de Einstein, han sugerido que el pasado, presente y futuro coexisten en lo que se llama el bloque del universo. Y si eso es cierto, entonces el futuro no está indefinido esperando ser creado, sino que ya existe en algún sentido, y la tarea es alinear la observación presente con la versión del futuro que se desea experimentar. Esta es una idea compleja y controversial incluso entre físicos, pero la esencia práctica es esta. Si el futuro existe en potencialidad, entonces observar ese futuro deseado con claridad emocional no es fantasía, sino sintonización con una posibilidad real. Es elegir qué línea temporal experimentar mediante la dirección de la atención consciente. Einstein también desarrolló la famosa ecuación E igual a mc², que establece la equivalencia entre energía y materia. Esta ecuación significa que la materia es energía condensada, que todo lo que parece sólido es en realidad energía vibrando en patrones específicos. Y si todo es energía, entonces todo tiene una frecuencia. Y si todo tiene una frecuencia, entonces el principio de resonancia aplica. Las frecuencias similares se atraen. Las frecuencias diferentes se repelen. Esto proporciona otro puente entre física y manifestación. Si el estado emocional de alguien genera una cierta frecuencia,
¿Y si las circunstancias externas también son patrones de energía con frecuencias? Entonces hay una base física para la idea de que la frecuencia interna atrae circunstancias externas resonantes. No es magia, es resonancia. Es un principio bien establecido en física que ondas de frecuencias similares se amplifican mutuamente. El Instituto HeartMath, mencionado anteriormente, ha medido que el campo electromagnético del corazón humano cambia de frecuencia basándose en las emociones. Gratitud, amor y aprecio crean patrones coherentes y armónicos. Miedo, ira y frustración crean patrones incoherentes y caóticos. Y este campo se extiende varios metros alrededor del cuerpo, potencialmente interactuando con otros campos y con el ambiente. Entonces, la frecuencia emocional no es solo una metáfora. Es una realidad electromagnética medible. Regresando a Einstein y el observador, hay un aspecto de su resistencia a la interpretación de Copenhague que es instructivo. Einstein no rechazaba el efecto observador porque no lo entendiera. Lo rechazaba porque no le gustaba. Su intuición, su sentido estético del universo, su deseo de un cosmos ordenado y objetivo, le hacía querer que el universo funcionara diferentemente. Pero sus deseos personales no cambiaban los hechos experimentales. Hay una lección aquí para cualquiera trabajando con manifestación y creación consciente. Los hechos de cómo funciona la realidad no dependen de si se ajustan a las preferencias personales. El efecto observador es real independientemente de si alguien lo encuentra cómodo o no. La neuroplasticidad funciona independientemente de si alguien cree en ella. La resonancia de frecuencias opera independientemente de si se comprende completamente. La pregunta práctica no es si estos principios son verdaderos, sino cómo aplicarlos efectivamente. Einstein eventualmente hizo las paces con la mecánica cuántica hasta cierto punto. Continuó argumentando que estaba incompleta, que debía haber una teoría más profunda, pero aceptó que describía correctamente los fenómenos observables. Y en sus últimos años, cuando trabajaba en su búsqueda de una teoría unificada del campo, estaba tratando de encontrar un marco que integrara todos los fenómenos físicos, incluyendo los cuánticos, en una sola descripción coherente. Esta búsqueda de unificación es relevante para aplicar principios cuánticos a la vida. No se trata de tomar conceptos cuánticos aislados y aplicarlos literal e indiscriminadamente a situaciones cotidianas. Se trata de encontrar los principios unificadores que operan en todos los niveles. El principio del observador, interpretado correctamente, es uno de esos principios unificadores. A nivel cuántico, opera literalmente como colapso de función de onda. A nivel neurológico, opera como filtrado perceptual. A nivel psicológico, opera como sesgo de confirmación y profecía autocumplida. A nivel social, opera como creación de realidad compartida a través de consenso. En todos los niveles, lo que se observa, lo que se enfoca, lo que se espera, influye en lo que se experimenta. Hay prácticas específicas que honran tanto el rigor científico como la aplicación práctica del efecto observador. La primera es la observación consciente sin juicio. Esto significa entrenar la capacidad de ver la realidad actual claramente sin distorsión. Muchas personas observan su situación financiera a través de lentes de miedo, vergüenza o negación. Estas emociones distorsionan la observación. No ven claramente qué es. Entonces no pueden responder efectivamente. La observación consciente sin juicio es simplemente ver qué es. Si hay deudas, ver las deudas claramente. Si hay ingresos, ver los ingresos claramente. Si hay patrones de gasto problemáticos, verlos claramente. Esta claridad no es negativa, es el fundamento desde el cual puede construirse cambio genuino. Einstein enfatizaba la importancia de definir claramente el problema. Decía que si tuviera una hora para resolver un problema, pasaría 55 minutos definiendo el problema y 5 minutos resolviéndolo. Esta era su versión del poder de la observación clara. La segunda práctica es la observación intencional de posibilidades. Esto significa dirigir deliberadamente la atención hacia soluciones, oportunidades y recursos disponibles. El cerebro tiene un sesgo de negatividad, una tendencia evolutiva
a enfocarse en amenazas. Este sesgo fue útil para la supervivencia ancestral, pero es contraproducente para la prosperidad moderna. Entonces, Somas requiere esfuerzo consciente para redirigir la observación hacia lo positivo, lo posible, lo emergente. Esto no es ignorar problemas, es equilibrar la observación. Si alguien pasa 90% de su tiempo observando problemas y 10% observando posibilidades, vivirá en un mundo dominado por problemas. Si puede invertir eso, viviendo en un mundo dominado por posibilidades, su experiencia cambia dramáticamente. Y no porque los problemas desaparezcan mágicamente, sino porque cuando la mente está enfocada en posibilidades, encuentra soluciones creativas que eran invisibles cuando estaba enfocada en problemas. La tercera práctica es la observación emocional coherente. Esto significa observar lo deseado, no solo intelectualmente, sino con emoción genuina. Como se mencionó, las emociones crean frecuencias electromagnéticas. Entonces, observar abundancia mientras se siente gratitud y confianza crea una firma de frecuencia diferente que observar abundancia mientras se siente duda y desesperación. El campo cuántico, si realmente responde a la observación como sugiere la física, responde a la observación cargada emocionalmente, no solo al pensamiento abstracto. Einstein, a pesar de su resistencia a ciertas interpretaciones cuánticas, comprendía el poder de la emoción en el trabajo científico. Hablaba de la intuición, del sentido de belleza que guía el descubrimiento científico. Reconocía que las grandes ideas no vienen solo de la lógica, sino de un sentido estético y emocional de qué debe ser verdadero. Esta es su versión del poder de la observación emocional. Hay un experimento mental que Einstein propuso que es relevante aquí. Imaginó viajar junto a un rayo de luz, moviéndose a la velocidad de la luz. Y se preguntó qué vería. Esta pregunta imaginativa, esta observación mental de una posibilidad imposible en la práctica, lo llevó a insights que revolucionaron la física. Entonces, Einstein mismo usaba la observación imaginativa como herramienta de descubrimiento. Cualquiera puede hacer lo mismo con su vida. Imaginar vívidamente, observar mentalmente con todos los sentidos, la experiencia de la realidad deseada, no como escape de la realidad actual, sino como exploración de la realidad posible. Y esa exploración mental, cuando se hace con consistencia y emoción, comienza a influir en las percepciones, decisiones y acciones que mueven a alguien hacia esa realidad posible. Cumpliendo con la promesa inicial, la pregunta específica que Einstein formuló, y que contiene la clave práctica para aplicar el efecto observador, es esta. ¿Existe la luna cuando nadie la está mirando? Pero refraseada para aplicación personal, la pregunta se convierte en ¿existe la abundancia cuando no la estoy observando? Y la respuesta, tanto cuántica como prácticamente, es existe como potencialidad. Existe en el campo de posibilidades, pero se manifiesta en la experiencia cuando es observada, esperada, reconocida y actuada. La abundancia no es algo que está completamente ausente y luego mágicamente aparece. Es algo que siempre existe en forma potencial. Y la observación consciente la colapsa de potencialidad en actualidad. Esta comprensión cambia completamente el enfoque de la manifestación. No se trata de crear algo de la nada. Se trata de reconocer y colapsar en experiencia lo que ya existe como posibilidad. Y el mecanismo de ese colapso es la observación consciente, sostenida, emocional, consistente. Einstein pasó su vida buscando el orden subyacente del universo. Creía profundamente que ese orden existía, aunque los fenómenos cuánticos parecieran aleatorios. Y aunque no vivió para ver la confirmación experimental completa de sus ideas sobre entrelazamiento y el rol del observador, su búsqueda inspiró generaciones de físicos que continuaron explorando estas preguntas. Y lo fascinante es que mientras más se explora, más se confirma que la consciencia juega un rol fundamental en la realidad, no en el sentido místico de que los pensamientos mágicamente crean materia, sino en el sentido científico de que la observación consciente es un componente activo del sistema de la realidad, no un espectador pasivo. La consciencia no está separada del universo mirándolo desde afuera. La consciencia es parte del universo.
participando en su desarrollo continuo. Einstein, con su pregunta sobre la Luna, estaba señalando hacia algo profundo. Estaba preguntando dónde termina lo objetivo y comienza lo observador dependiente. Y aunque él esperaba que la respuesta fuera que todo es objetivo, los experimentos han mostrado que la línea es menos clara de lo que pensaba. Que el observador y lo observado están entrelazados de maneras que desafían la separación simple. Para aplicación práctica, esto significa que no se puede separar completamente la experiencia interna de la realidad externa. La forma en que alguien observa su situación financiera, las emociones con que la mira, las expectativas que trae a esa observación. Todo esto está participando en moldear cómo esa situación se desarrolla, no determinándola completamente, porque hay factores externos reales, pero influyendo en ella de maneras medibles. Entonces, la invitación de Einstein, aunque él no lo pretendía así, es a tomar en serio el rol del observador, a reconocer que la forma en que se mira el mundo importa, que la calidad de la observación influye en la calidad de la experiencia, y que entrenar la observación consciente, desarrollar la capacidad de ver con claridad, con apertura, con expectativa positiva pero realista, es una habilidad fundamental para crear la vida que se desea. Einstein también decía: en medio de la dificultad yace la oportunidad. Esta frase reconoce que lo que se ve en una situación depende de cómo se observa. Alguien puede mirar una crisis financiera y ver solo catástrofe. Otro puede mirar la misma situación y ver oportunidad para reestructurar, para aprender, para crecer. La situación objetiva es la misma. La diferencia está en la observación. Esto no es optimismo ciego. Es reconocimiento de que la realidad tiene múltiples facetas y la observación determina qué faceta se experimenta más fuertemente. Y con el tiempo, lo que se observa consistentemente se amplifica, mientras que lo que se ignora se atenúa. Entonces, entrenar la observación hacia posibilidad, oportunidad y recurso, mientras se maneja responsablemente lo necesario, es el camino equilibrado. La búsqueda de Einstein de una teoría unificada nunca se completó en su vida, pero su búsqueda inspiró trabajo que continúa hoy. Y en cierto sentido, la unificación que buscaba ya está aquí, en comprensión práctica. Los principios que operan a nivel cuántico, neurológico, psicológico y social son variaciones del mismo tema. La observación participa en la creación. La atención enfocada moldea la experiencia. La consciencia no es pasiva. Entonces, el legado de Einstein para las finanzas cuánticas, aunque él nunca lo habría enmarcado así, es el reconocimiento de que el observador importa, que la forma en que se mira la realidad influye en la realidad, que la consciencia es un factor activo, no un espectador neutral, y que desarrollar maestría en la observación consciente es desarrollar maestría en la creación de experiencia. La pregunta que resuena en el silencio después de estas palabras es: ¿cómo se está observando la realidad en este momento? ¿Con claridad o con distorsión? ¿Con posibilidad o con limitación? ¿Con coherencia emocional o con caos? Y si la forma en que se observa ahora está colapsando la realidad que se experimentará mañana, ¿qué cambios en la observación serían más valiosos? Einstein lo sabía, aunque lo resistía. El observador no puede separarse de lo observado. La luna puede existir cuando nadie la mira, pero la experiencia de la luna ciertamente no existe sin el observador. Y en la vida práctica, la abundancia puede existir como potencialidad incluso cuando no se observa, pero solo se colapsa en experiencia cuando es observada, reconocida, esperada y recibida. Entonces, la maestría no está en crear algo de la nada. La maestría está en desarrollar la calidad de observación que reconoce y colapsa las posibilidades más altas que ya existen en el campo infinito de potencialidad que es el universo cuántico en el que se vive.